alabar esa alabanza. Siga alabando la gloria de nuestro Dios. Dele fuerte su aplauso al Cristo de la gloria. A su nombre. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Sea bendito el nombre de nuestro Dios. Gracias le damos al Señor por la amada iglesia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta hermosa noche. Le decía, Señor, confírmame qué es lo que tú quieres que yo le comparta a tu iglesia. Cuando la sierva del Señor cogió 1 Samuel, digo, gracias, Señor, que por ahí va el asunto. Abra ahí mismo en 1 Samuel, pero en el capítulo 3, versículo 21. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Cristo. Le repito, 1 Samuel, capítulo 3, verso 21. Ahí vamos a lecturar en ese solo verso, a ver qué Dios nos tiene preparado en esta hora. ¿Cuántos podemos decir aleluya? Aleluya. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, se lee la palabra de nuestro Dios. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por palabra de Jehová. Lecturemos de nuevo. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por palabra de Jehová. Amén. Tome asiento, iglesia del Señor. Acomódese, prohibido dormirse, aleluya. ¿Quién es el que vive? Cristo. Quiero meditar en esta hora en una porción de las Escrituras que ya Dios me había hecho escudriñar, reflexionar tiempo atrás, y la tenía ahí separada, esta porción de las Escrituras, por algún propósito. Cada vez que Dios me permite señalar algo en la palabra y Él me da un cierto bosquejo, un cierto conocimiento, o me entrega un mensaje, yo le digo, Señor, ¿para dónde será? No lo sé, porque a veces puede ser para un culto de hogar, puede ser para un enfermo, o etcétera, para un culto, un aniversario, lo que Dios permita. Amén. Entonces, yo le he puesto como tema a esta porción de las Escrituras, reaparición divina, a su nombre. Si le puse reaparición divina, porque estamos hablando lo que la Escritura dice, aleluya, que Jehová volvió a aparecer. Y si estoy diciendo reaparición divina, amada iglesia, es de parte del Señor, que es un momento muy necesario para nosotros, que deseemos, oiga, que deseemos todos nosotros, que Jehová vuelva a manifestarse como antes lo veíamos, o conforme a la luz de la palabra, o como tanto hemos meditado en la Escritura, como se movía el Señor en los tiempos de la iglesia apostólica. Se le pregunta a cualquier creyente, quisiera que Dios me use como en los tiempos apostólicos, pero si nos metemos a vivir como vivía la iglesia apostólica, miren, nos va a dar miedo a muchos de nosotros. Nos van a perseguir, nos van a cerrar la puerta, se nos van a burlar, nos van a matar, nos van a apedrear, nos van a insultar, te van a difamar, te van a hacer mil cosas. Pero la iglesia apostólica era una iglesia gloriosa, porque era la iglesia que deja en claro el libro de los Hechos de los Apóstoles, aleluya, cómo fue que esa iglesia se mantuvo en un verdadero avivamiento. El avivamiento nunca va a venir así como estamos ahorita sentaditos. El avivamiento viene en medio del dolor y de la prueba. El avivamiento viene, iglesia de Jesucristo, cuando nosotros aprendemos a levantarnos en armas espirituales y comenzamos de nuevo a encender el altar del avivamiento. A su nombre. ¿Qué es lo que estamos aquí, mis hermanas? Amén. Yo también en un momento lo he hecho. Hemos tenido un fogón y hemos puesto carne, pescado, cueritos de chancho verde, maduro, y da la casualidad que a veces está aromado ese fogón. Yo creo que para volverlo a utilizar tenemos que limpiar la parrilla. Yo he visto a las hermanas, he visto a mi familia con un cuchillo, con un cepillo de fierro, estarlo limpiando. Y aparte de limpiar la parrilla en la que usted va a poner el alimento que usted va a cocinar, que va a ser, perdón, aleluya, amén, debajo tiene que estar limpio para usted poner un carbón limpio. Usted no va a poner encima de la ceniza ya quemada un carbón, porque no le va a dar verdaderamente la llama que usted desea. A su nombre. Entonces, en esta historia de la Biblia, amada iglesia del Señor, es algo muy importante, porque dice la Escritura que Jehová se volvió a aparecer en Silo. ¿Qué era Silo? ¿O en dónde quedaba Silo? Silo, iglesia de Jesucristo, es el lugar donde vivía, en donde habitaba el joven profeta Samuel. Ese lugar era el territorio
mejor específicamente para que lo pueda entender, donde comenzó la manifestación de Dios en los días de un hombre, de un sacerdote joven, de un ministro de Dios, de un profeta y de un juez del pueblo de Israel. A su nombre. Entonces, en ese lugar, la gloria de Dios se manifestó, se dejó ver. Pero antes de aquello, iglesia de Cristo, nosotros hemos lecturado primera de Samuel. Hubo un hombre antes de Samuel. ¿Cómo se llamaba? Elí. Pero antes de ese hombre, o antes de Samuel, perdón, estaba Elí. Dice la escritura que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y no había visión con frecuencia. Era de vez en cuando que cogía el wifi del cielo este hombre llamado Elí. Era de vez en cuando que se conectaba con Dios. La palabra de Jehová escaseaba. Y cuando la palabra de Jehová nuestro Dios escasea en una iglesia, en un ministerio, en una casa, en un concilio, en nuestras vidas, graves son las consecuencias. Porque este hombre, como príncipe de la casa de Jehová, el tabernáculo de reunión, mejor dicho, llamado Elí, por ese tipo de situación que él tenía, la presencia de Dios ya no lo acompañaba. Solamente él tenía ropa, tenía el efod, tenía el pectoral como sacerdote, tenía el título de sacerdote, de sumo sacerdote, aleluya, pero la presencia de Dios no lo acompañaba. Entonces, podemos nosotros entender, iglesia de Jesucristo, que si Dios o nosotros deseamos que Dios vuelva a aparecer o vuelva a revelarse en mi vida, en esta casa o en cualquier lugar donde nos encontremos, tenemos que ir paso a paso lo que Dios nos va a enseñar en esta hora. ¿Cómo es que Dios se reveló a este hombre, a su nombre? Dice la escritura que Dios comenzó a llamar a Samuel, alabanza al Señor, y lo llamó 3 veces. Estaba joven. Pero ¿qué dice la escritura? Que Samuel no conocía la voz de Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Pero cuando usted lee eso, iglesia del Señor, a mí me llama bastante la atención, porque dice la Biblia que Samuel no conocía la voz de Jehová, pero sin embargo Dios le habla. Pero estaba un hombre llamado Elí, que se supone que él sí la conocía, pero Dios no le hablaba. Entonces había alguien que no conocía la voz de Dios, y Dios le dice: te voy a hablar. Y al que se supone que tenía que tener la oreja parada, abierta, y estar atento, conectado a la comunión de Dios, para Dios hablarle, no tenía voz. Muchos de nosotros podemos tener años en el Evangelio, podemos tener títulos, podemos ser teólogos, licenciados, podemos haber estudiado en un instituto, en un cementerio bíblico, perdón, en un seminario bíblico, alabado sea el nombre del Señor, pero eso a mí no me faculta, no me garantiza que la voz de Dios esté dentro de mi vida. A su nombre. Si le puedo dar una alabanza de aplauso al Señor en esta noche. A su nombre, pueblo del que vive. Ahora, que Jehová volvió. ¿Quién es el que hace posible que Dios aparezca? Un hombre. Un hombre. Recuérdese que la Biblia dice en el libro de Génesis que la tierra estaba corrompida y llena de maldad en los días de Noé. Pero dice la Biblia que Jehová halló justo a Noé en sus generaciones, y Jehová le contó de su pena a Noé y le habló. Un hombre, es que por un hombre que Dios, aleluya, había dispuesto, Dios desciende y le habla y desata el avivamiento. Por un solo hombre, por uno o por una mujer que le preste los oídos, que le preste los ojos al Señor, que le entregue su corazón, que le dé su cuerpo para ministrar, para servir, para orar, para ayunar, para pagar el precio. Dios tiene que aparecer, no obligado, sino ya es una demanda, y Dios dice: me están provocando a que yo aparezca. La adoración, la obediencia, la sumisión de esa vida de un hombre, de una mujer, hace posible que Dios vuelva a manifestarse. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que me enseña la Biblia. Jehová volvió, quiere decir que no había aparecido. Y como Jehová sabía que había necesidad en su pueblo, ¿cuál era el pecado que había en ese pueblo? Dice la Biblia que los hombres, hablando del pueblo de Israel en tierra de Silo, yo digo, ¿cómo habrá sido ese tiempo? Hay lugares, Guayaquil, Quito, España, Madrid, Chile, Santiago, Estados Unidos, Nueva York, etcétera, muchos países en los que no sabemos qué está pasando. Pero aquí dice la Biblia que en Silo, en los días de este hombre llamado Elí, los hombres, hablando de varones, mujeres, jóvenes y viejos, de todos, cuando dice hombre, está poniendo en general a todos. Dice que los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Por qué lo menospreciaban? Porque había alguien que no enseñaba bien las cosas de Dios y le permitía a los manganzones de sus hijos que afrenten al pueblo.
Estos hombres le metían la mano, por decirle así, al pueblo. Dice la Biblia que los hombres, los hijos de este hombre llamado Elí, eran hombres impíos, eran hombres que no tenían conocimiento de Jehová, eran sacerdotes y eran brutos, eran ministros del altar y eran ignorantes a la cosa de Dios. ¿Será posible que pueda haber un ministro parado en un altar y ser ignorante? Por supuesto. Hay montones de ministros predicando, hay montones de evangelistas predicando, montones de apóstoles, profetas, pastores, maestros de la palabra, hombres, obreros, hombres y mujeres que están enseñando, pero no tienen conocimiento de lo que están hablando. Son neófitos, ciegos, ignorantes, en palabras guayacas y sencillitas, brutos en el evangelio. A su nombre. Entonces, por ese tipo de cosas que dice la Biblia, que los hombres, los jóvenes, los hijos de Elí, le decían al pueblo: dame la ofrenda. Tú tienes que darle ofrenda al sacerdote. El sacerdote no va a aceptar de ti una carne cocida, sino cruda. Hasta ahí iba todo bien. Pero dice: pero si tú no me la das, yo la voy a tomar por la fuerza. Entonces, como ellos venían, se la quitaban por la fuerza, el pueblo se deja. Pero el pueblo, lo que se retiraba de ver el robo que le hacían en el altar de la casa de Jehová. ¿Usted cree que el pueblo iba dándole gracias a Jehová? Se iba en el camino blasfemando, hablando, vituperando la cosa de Dios. Y Dios, en su momento propicio, en el tiempo y en el reloj de Dios, tenía que bajar la mano para castigar la maldad que se estaba haciendo dentro de esos pueblos. A su nombre. Ahora, y dice la Biblia que los hombres menospreciaban. Yo digo, ¿ha cambiado eso? Yo creo que no. Desde el altar se le mete la mano al pueblo hoy en día. Desde el altar se le está robando al pueblo. A la fuerza le están quitando la plata al pueblo. No solo la plata, la esperanza, la fe. Le están quitando palabras de Dios. El pueblo viene a escuchar palabras y lo sientan ahí a que se ríen como payasos, a que cuenten chistes bobos, testimonios que no tienen ni ninguna bendición a veces. Y el pueblo, tal como vino, se fue. Le están robando, están menospreciando a los hombres. Mire, yo he sido testigo, yo he estado en culto, que me han invitado a ministrar, me dice: hermano, aquí no hay nada, puro grito. Y la gente se va hablando y digo: hermano, entonces si no hay nada, cállese la boca y ore para que haya algo. Si usted ve que no hay nada, pague el precio y diga: Señor, utiliza al ministro, utiliza al salmista, utiliza al predicador, algo, Señor, ábrele la boca que va a predicar, pero no abre, no, varón, que aquí no hay nada. Entonces se cumple lo que pasaba en este tiempo, aleluya, en tierra de Silo. Los hombres que ven las cosas malas, los hombres van a hablar en contra de Jehová. Y va a llegar un momento en que Dios se retira, no del territorio, sino que se retira del cargo o de la responsabilidad o de las tareas que un hombre que Dios llamó o que está haciendo una labor no la está cumpliendo bien, y Dios se retira de las labores que ese hombre hace. Él era el encargado, que Dios esté ahí presente. Este hombre llamado Elí era el encargado, aleluya, de que Dios bendiga al pueblo, de que Dios le abra al pueblo. El hombre llamado Elí era sacerdote. ¿Cuál era la función del sacerdote? Ministrar, quemar las víctimas que el pueblo traía, entrar a la brecha. Aparte, aleluya, de que él era el sacerdote, él era juez del pueblo de Israel. ¿Usted cree que eso ha cambiado? Hoy en día los pastores, los ministros también juzgamos las cosas del pueblo. El pueblo viene y le cuenta las cosas. El pueblo viene y dice: pastor, hermano, siervo, ministro, ¿será que me puede ayudar con esto? ¿Será que me puede dar una guía de parte del Señor? ¿Será que soñé algo, me puede ayudar con esto? ¿Será que puede orar por mí? Entonces nosotros metemos a la brecha, nos ponemos en comunión con Dios y guiamos a ese pueblo. Pero a veces el pueblo de Dios viene a los ministros y como no tienen presencia de Dios, no tienen voz de Dios, el pueblo se va igual o se va peor. Decía un pastor hace 4 días atrás: si usted viene con cargas, con problemas, y usted se acerca a un hombre que no está ungido, usted vino con demonios, se viene con el hombre que no tiene la presencia de Dios, también le transmite. Porque si yo quiero que Dios me liberte, lo más práctico es buscar hombres ungidos, mujeres ungidas, llenas de la presencia de Dios. A su nombre. Si podemos decir gloria a Dios, el alabanza quiero toda la gloria. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Es hermosa esta historia, porque Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó. Quiere decir que no es en este momento. Ya Dios, aleluya, se había manifestado a Samuel en su juventud.
Y dice la Biblia que todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, es decir, desde el principio de frontera hasta el término de frontera de todo el territorio hebreo, todo el pueblo sabía que este hombre llamado Samuel era profeta de Jehová. Para que toda una nación conozca que usted y yo somos ministros de Dios, tiene que haber testimonio de Dios, no suyo. Porque usted se va a cansar en recorrer toda la provincia y hablar que usted es varón de Dios, mujer de Dios. Mejor no lo hacemos. Jesucristo dijo, otro hay que dar testimonio. Otro. Y todo el pueblo hebreo sabía quién era Samuel. ¿Por qué? Porque el pueblo se dio cuenta que él estaba sirviendo en el altar. Él ministraba las cosas de Dios. Y por eso ya Dios de antemano lo puso en medio del tabernáculo. Porque Dios sabía que él era el hombre que iba a abrir una puerta de acceso. Que él era el hombre, aleluya, que de parte del Señor iba a provocar que la presencia de Dios baje. Venga. ¿Cuántos de nosotros decíamos, Señor, habla en el culto? Señor, visítanos en un día más. Visítanos en el día de oración. Visítanos en el día de ayuno. Visítanos en la vigilia. Nosotros decíamos eso. Porque entonces cuando 2, 3, 4, 5, un pequeño remanente comienza a clamar por la presencia de Dios, Él desciende. Porque el pueblo está demandando. ¿Quién demandó que la presencia de Dios vuelva a aparecer? Samuel. Su servicio. ¿Qué hacía este hombre llamado Samuel? Era servidor del sacerdote. Era un joven profeta. Era prácticamente mayordomo o sirviente de Elí. Si usted y yo queremos aprender de Dios, lo más práctico, lo más glorioso, tenemos que servir primero. Porque Jesucristo dijo, el que quiera ser el mayor será siervo de todos. Yo conozco muchos testimonios. El mío, por ejemplo, cuando estuvo mi pastor en vida, yo fui sirviente de ese pastor. A mí me tocó servirlo. Me decía, anda para allá, lo tenía que hacer. Y pobre de mí que iba trompudo. No podía ir trompudo porque me exhortaba. Comencé a coger empeño, pasión a servirle a Dios. Pues no quiera que los hombres que son puestos al lado de los líderes, al lado de los ministros, de los hombres de Dios, van contentos, alegres. A veces se ponen con la trompita de quien entra a las 8, se ponen bravos, molestos, porque no gusta, porque es parte de que en ese momento que usted está al lado de un ministro, hombre y mujer de parte del Señor, usted va aprendiendo lo que ese hombre tiene de parte de Dios, a su nombre. Entonces, nosotros tenemos que, de parte del Señor, en lo que podamos, aprender de los hombres de Dios. Yo quiero presencia de Dios, busco juntarme con hombres que tengan presencia de Dios. Eso no se llama idolatría, sino se busca, como dice el libro de los Proverbios, el que anda con sabios, sabio será, y el que anda con necio será quebrantado. Entonces, este hombre llamado Samuel no escogió meterse allá. ¿Quién lo metió? Papá Jehová lo metió allá. Entonces, hay hombres que buscan estar metidos en la presencia de Dios y eso es muy bueno. Pero este hombre llamado Samuel no escogió, no oró, no pidió, sino en un momento de oración fue engendrado en la barriga de su madre llamada Ana, aleluya, y Dios pues lo metió en el santuario. Allá lo metió, porque Dios sabía que él era el hombre indicado, que sea prácticamente, por decirlo así, la antena satelital de conexión para que Israel vuelva a tener palabra de Jehová a su nombre. Entonces, hoy por hoy deseamos, iglesia de Jesucristo, que Dios vuelva a aparecer en nuestra nación, porque estamos cansados de servicios vacíos, huecos, de ministros sin palabra, de ministros bulliciosos, esqueléticos, mentirosos, farsantes, que le mienten, que le engañan al pueblo, que no le dan palabra, que lo distorsionan el mensaje. Queremos que Dios nos hable como enseña la palabra, a su nombre. Porque la Escritura dice que su palabra es poder. Cada vez que Cristo hablaba en los días que nuestro Señor estaba en el ministerio terrenal, cuando Él vino, ¿qué dice los evangelios? Que Cristo enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Los escribas sabían palabras, sabían la ley de Moisés, pero cuando la hablaban, era un disparate escucharlo a ellos. Pero cuando Cristo abría la boca, la gente decía, nunca ha hablado un hombre así. Nunca. Porque nunca escucharon hablar a un hombre como hablaba Cristo. Ya la gente estaba aburrida de escuchar a los fariseos, los escribas, a los doctores de la ley. Estaba aburrida. Y cuando usted y yo nos aburrimos en un sentido espiritual, que decimos el mismo mensaje, todos los días la misma palabra, todos los días la misma lata. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Meternos en comunión, Señor, abre la boca. Entonces, ahí es que Dios comienza a poner, aleluya, el GPS espiritual. Y allá, por ejemplo, metido allá abajo, por decir así, en la Carolina, o allá por la Peña, aleluya, o en la Iguana, en la Victoria, puede hablar un hombre con presencia de Dios quebrantado. Y allá dice, a él se me lo voy a revelar y lo voy a enviar a un lugar para que hable palabra de mi pueblo, a su nombre.
Cuando nosotros le decimos, Señor, habla, Padre Jehová, entonces Dios comienza a mirar hombres y mujeres que estén clamando. Y yo he visualizado en mí, hago una idea, que Jehová el Señor ha de estar mirando la tierra llena de tinieblas. En ciertas partes de la tierra todo está lleno de tinieblas, pero hay lámparas, hay fogones, hay llamas de fuego. Ese es mi hijo, ese es mi sierva, y a este me lo voy a revelar. Pero mientras no nos ve el Señor botando candela, fuego, chispa, ni humo por las orejas, no nos va a hablar papá. No nos va a hablar. No esperemos que Dios nos hable. Le hablará la Biblia que ya está revelado. Pero nosotros decíamos rema de Jehová, palabra de Dios. En ese momento que Dios me diga, esto digo yo, esto dice el Espíritu Santo. Dile a mi pueblo, a su nombre. ¿Quién es el que vive? Cristo. Tiene fuerte si es para el Señor. A su nombre. ¿Cuánto podemos decir aleluya? ¿Cuánto podemos decir gloria a Dios? Ahora, Jehová se manifestó a Samuel en Silo. Oiga, el lugar de Silo, aleluya, era un lugar que marcó un antes y un después. Mientras estaba Elí, era un lugar muerto. Era el cementerio general, puerta número 15, algo así el Señor. Todos apestaban a muertos, todos estaban muertos, todos estaban secos, todos estaban raquíticos espirituales. Y el que propagaba o el que difundía esa muerte se llamaba Elí. Porque lo que tenemos, damos. Yo tengo vida, usted va a recibir vida. Usted tiene vida, me va a dar vida. Usted tiene alimento, me va a dar alimento. Yo tengo agua de Dios, usted va a recibir agua de Dios. ¿Cuánto lo creen? Entonces, ese lugar llamado Silo tenía un antes. Así como Dios vio, aleluya, el Señor Jehová miró que ese lugar estaba muerto. Entonces Dios quiso traer ahora una nueva era, una nueva etapa, un nuevo día. Que Dios vuelva a aparecer en mi vida. Yo no sé si usted y yo, bueno, al menos yo sí he estado, aleluya. El momento de oración digo, Señor, vuelve a hablarme, Padre. Tengo tiempo que no te escucho, ni por la Biblia, ni en visión ni sueño. Mejor dime lo que tú quieras, pero exhórtame lo que tú quieras, pero háblame. Entonces, cuando nosotros decíamos escuchar la voz de Dios, aunque demore, Dios está diciendo, es que anhela mi presencia. Se te vuelve a revelar y a veces nos manda a comisiones, nos manda a unas tareas, nos manda a realizar trabajo. Para eso es que Dios habla. No me habla Dios para yo volverme millonario ni rico. No me habla Dios para yo ser el más orgulloso y el más presuntuoso, el ministro, el predicador que Dios más lo usa. A mí Dios me habla para que el pueblo sea bendecido. Para eso es que Dios nos habla. A su nombre. Termina diciendo el verso 21. Y Jehová se manifestó a Samuel en Silo por palabra de Jehová. A su nombre. ¿Cómo es que Dios tiene que manifestarse a su iglesia? Con la palabra. Si alguien tiene profecía, tiene que tener vínculos con la palabra. Si alguien me profetiza algo y no tiene palabra de Dios. Si alguien dice, yo tuve un sueño y no tiene vínculos de la palabra. Si alguien dice, vi los cielos abiertos y no tiene relación con la palabra. Todo lo que un hombre hable y que diga, Dios me dijo, Dios me habló, soñé, vi a Gabriel, vi a Miguel, vi al diablo, vi a los demonios, y si no tiene relación bíblica, Dios no habló. Por eso que es necesario que siempre lo que a nosotros nos mueva sea la palabra de Jehová. Por eso que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Tesalónica, primera epístola, capítulo 5, verso 19, dice, no menospreciéis la profecía, probad los espíritus. Que la iglesia de ahora le dice, vi los cielos abiertos, y los de atrás son emocionistas, más que mandado a hacer, y brincan, saltan, se paran de cabeza, comienzan a gritar como que están arriando chivo a su nombre. Analice primero lo que va a escuchar. No diga amén a cualquier cosa. No diga gloria a Dios a lo que usted sienta. Analice, porque tenemos un paladar espiritual. Usted se sienta a comer. Bueno, la mayoría de nosotros nos sentamos a comer, y para que no se ponga brava la que cocinó, o si mujer cocinó, o si marido cocinó, y se va a poner malo, se va a poner molesto, aunque estaba mala, incomible, estaba rico. Pero en aleluya, pero en las cosas del Señor no puede ser así. No que se va a ofender el pastor de la misión, que se enoje. Si no dijo verdad, si un pastor o mi persona o cualquier ministro de la palabra de Dios se abre 1 milímetro de la palabra, usted no me puede responder con amén a lo que yo le diga, porque se hace el caguante de la mentira que yo vaya a hablar. Dios me libre. Hablando hipotéticamente le estoy hablando. Amén.
Hay ministros que se abren a kilómetros como del cielo a la luna y la gente dice amén, sigue hablando Jehová. Y hablan disparates, insultan, hablan herejía, hablan abominaciones, hablan basura. Y la gente, como es ignorante, no conoce, no discierne, no tiene voz de Dios, como no conoce la palabra de Jehová, a cualquier cosa que dice que tiene que ver con Dios, le dicen amén, gloria a Dios. Por eso que dice la Escritura, que Jehová se manifestó a Samuel por palabra de Jehová. ¿Y por qué cree, aleluya, que Dios se manifestó a este hombre llamado Samuel por palabra de Jehová? Porque dice la Biblia que en los días de Elí la palabra de Jehová escaseaba. Lo que hace falta en un tiempo determinado, alabado sea el nombre del Señor, Dios lo va a hacer que abunde. Como faltaba, era marchita la palabra de Dios, era un desierto, aleluya. En ese momento el fluir de la presencia de Dios, la palabra de Dios, es increíble que un sacerdote no tenga palabra. Estamos hablando de un pastor, de un evangelista, de un apóstol, de un profeta, de un pastor, de un ministro, de un obrero. Que todo el mundo lo conozca, que todo el mundo sepa que tiene cargo, credencial, que tiene un título, que tiene un carnet, que tiene una ropa, una sábana, una aureola, ala, lo que tenga la voz del Señor, pero no tenga palabra de Dios. Este hombre llamado Elí tenía cargo, responsabilidad, todo el pueblo lo tenía encima porque era el jefe espiritual, hablándolo así, del pueblo de Israel, pero no tenía voz de Dios. De repente Jehová venía y le hablaba porque alguien en el pueblo tenía necesidad, clamaba y Dios le decía, voy a usarte a ti por gracia, por hablarle a mi hijo, nada más. Entonces tenemos que entender, iglesia de Jesucristo, que si usted y yo decíamos que Dios vuelva a aparecer en Ecuador, en Guayaquil más que todo que vuelva Dios a aparecer como antes aparecía. Yo me recuerdo, iglesia de Cristo, haber tenido 18, casi 19, porque casi a los 18 Cristo me llamó, aleluya, pero entre 19 y 19 y medio por ahí, tirando a 20 años, yo me recuerdo que estuve en un culto, conocí a un evangelista muy conocido aquí, no digo el nombre por ética, amén. Hoy por hoy no es ni la sombra de lo que era, porque no es el momento en que usted diga cómo empezamos. Todo el mundo puede empezar bien, pero cómo se mantenga usted hasta ahora es lo duro. Todo el mundo empieza botando fuego, todo el mundo corre, bota chispa, alaba, gloria a Dios, no se pierde ni un culto, pero pasan los años, pasan los días, pasan los tiempos, mantenerse en el mismo fuego, eso es lo que le va a costar a usted y a mí, amén. Nos va a costar, porque vienen pruebas, angustias, tribulaciones, etc. Y en ese día que yo estaba en ese culto, ese evangelista comenzó a predicar sobre un tema de la muerte. Nunca había escuchado esa prédica de la muerte, que a mí me entró pánico solamente en escuchar. Ni habló del infierno, no habló de los demonios ni nada, solo se enfocó en ese mensaje y la presencia de Dios a mí me arropó. Era un hombre que solamente paradito, no se movía mucho, hablaba lengua, hablaba misterio de parte de Dios, y a mí me ministró la presencia y me encantó como ese hombre tenía palabra de Dios, ministró al pueblo. Salió una mujer, aleluya, que nadie se esperaba, el hombre que iba a entregar el micrófono, aleluya, le dijo a la sierva, bueno, le llamamos a la sierva que está en la dirección, le hizo así, y luego que la sierva cogió el micrófono, el evangelista le dijo, deme el micrófono acá, que Jehová me dijo algo. Tome, siervo, dice el Espíritu Santo, que aquí hay una mujer que está a punto de matarse. Hoy está preparando una piola en su casa para matarse. Si no sales a la 1, no sales a las 2, a las 3 te demonia. A la 1 y a la 1 se muerde, y al fondo salió dando vueltas, danzando, y en todo el centro de la iglesia danzaba con las manos abiertas, como Dios la libertó. Eso para mí fue un impacto de la gloria. Y yo digo, Señor, verdaderamente que hay ministros que cuidan la gloria de Dios, que cuidan la presencia de Dios, y eso es lo que recibe el pueblo, liberación, voz de Dios. Cuando yo veo culto, yo digo, Señor amado, háblanos. A veces yo veo culto seco, y yo aprendí del pastor que yo tuve, cuando veas culto seco, cállate la boca, baja tu servicio, cierra tus pensamientos a otra cosa y ábrelos a la vista espiritual. Comienza a interceder por el hombre que está ahí, que está seco. Pide que Dios hable, que Dios perdone sus pecados, que Dios lo levante si está caído. Puede haber tenido un día fatal y tú no sabes, y por eso quizás está desconectado, pero hay un pueblo detrás de él que está esperando comida, que está esperando maná, que está esperando leche, que está esperando maná del cielo. Por eso si tú estás viendo que alguien está seco, que aman calladito en secreto, amigo Señor, úsalo para que tu pueblo reciba voz de Dios a su nombre. Entonces, a mí me encanta esta historia, porque Samuel me está llamando de parte de Dios la atención y me está dando un ejemplo, que si Samuel se metió en brecha, se pagó el precio, se puso en línea espiritual para que Jehová le hable y se manifieste, no a él solamente. ¿Qué habla la Biblia? Se manifestó a Silo.
En Silo volvió a aparecer por un hombre. El Señor, háblame a mí, úsame a mí. Será el Señor amado, visita tu pueblo, visita la Sergio Doral, visita la entrada 8, visita Guayaquil. En el lugar que estamos, es lo propicio de decir, Señor, yo estoy en algún lugar, yo estoy en algún sector, yo estoy en algún barrio, en ese lugar, que todo ese lugar sea arropado por la presencia de Dios, pero a causa de su demanda. No sé, muchos de nosotros, Señor, úsame a mí, Señor, bendícame a mí, lléname a mí, gloria a Dios. Pero aquí dice la Biblia que Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel. O sea, Dios es un Dios de orden. Desciende en un lugar, pero hay una antena que la hizo posible. ¿Cómo usted tiene señal en su teléfono? Si no le mete chip, no entra el teléfono, la señal. Este hombre llamado Samuel era la antena disponible de parte de Dios. Su corazón apasionado, su corazón servicial, hizo posible que todo un pueblo que se acostumbró a hablar mal de las ofrendas, ahora puede decir, Jehová volvió a hablar a través de otra persona. Eso es lo que tenemos que aprender en esta noche, lo que Dios nos está diciendo. Para que Dios vuelva a aparecer en la Sergio, en Guayaquil, nosotros somos los indicados. Señor, vuelve a aparecer. Decía un predicador hace una semana que yo estuve en una actividad, me dijo, la gente dice al Señor, ¿por qué no se levanta nadie? Porque la gente no clama, no ora. El Señor dijo, rogad al Señor de las mies, porque a la verdad los obreros son muchos, la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces, cuando alguien clama, cuando la iglesia se tira de rodillas en el lugar secreto, comienza a quebrantarse, a tener un tiempo de quebrantamiento espiritual, es ahí que Dios se mete, como le mencionaba antes, a donde Él le dé la gana. Y toma al analfabeto, toma a un adicto a droga, lo liberta, lo llena del Espíritu Santo y lo para en un lugar y hace Dios maravilla. Porque hubo un clamor previo a aquella situación. Me aparto un ratito de esto para comunicarle lo que dice la palabra del Señor, que Jehová llamó a este hombre llamado Juan el Bautista. No había voz de Dios. Se cree, según los teólogos, los estudiosos de la Biblia, que desde el tiempo de Malaquía hasta el Evangelio según San Mateo hubieron 430 años de silencio. Decía un predicador, no es que Dios no hablaba, sino que había gente que no le escuchaba. Porque cuando Dios habla, todo el mundo escucha. Cuando Dios habla, la tierra tiembla. A su nombre. Hubieron 430 años que nadie le prestó los oídos a Jehová. Todo el mundo estaba distraído, porque estaban los fariseos, los herodianos, los saduceos, estaban los emperadores, estaban muchas ideologías, muchas doctrinas, y la gente estaba saturada de todo eso. Entonces, como estaba saturada de todo eso, la gente ya no escuchaba voz de Dios. Dios quería tomar a alguien, no quería. Entonces, Dios, para romper el esquema, utiliza a Juan el Bautista. Siendo hijo de sacerdote, no lo viste de túnica blanca, no le pone una mitra en la cabeza, no le pone la barba, no le pone un cinto, no le pone un lino fino, un efod. ¿Cómo lo viste? Como un salvaje, con piel de camello, con un cinto de cuero. ¿Y estaba en dónde? En una campaña grande. ¿En dónde estaba? En un palacio predicando. Dice la Biblia que él estaba en pleno desierto de Judea, diciéndole, arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado, generación de víboras. Cuando Dios vuelve a aparecer es otra cosa que le quiero añadir, gracias al Espíritu Santo, que cuando Dios vuelve a aparecer, Dios vuelve a aparecer a la manera correcta. Decíamos que a veces Dios nos hable y queremos muchos de nosotros que Dios nos hable bonito, sobándonos, pellizcándonos los cachetes, diciéndolo mijito, bonito, pecachotón. A veces Dios tiene que hablarte duro para que entendamos que Dios ha vuelto a aparecer, y enérgicamente y severamente, para que la gente entienda que Dios es santo, digno de ser temido. Póngase de la iglesia de Jesucristo. A su nombre. Y Él es el que vive. Recuerda el tema, reaparición divina. Somos los llamados que Dios aparezca en mi hogar, en mi matrimonio, en mi familia, en las tareas que yo haga, en las tareas que usted realice. Va a ser un culto al aire libre. Ahí tiene que aparecerse Dios. Que a usted nadie se acuerde, que de mí nadie se acuerde, que si se olvidan del predicador, que si se olvidan de mi rostro, mejor, pero que de la palabra nunca se olvide. Que la gente diga, aquí hubo un culto, uy, vinieron hermanos que ni me acuerdo cómo era, pero hubo voz de Dios, pero hubo palabra de Jehová, hubo milagros, sanidad, prodigios, hubo liberación, los demonios fueron sacados, reprendió a la gente. Entonces, eso es lo que decíamos, es parte de Dios. Vamos a hacer una actividad que Dios aparezca, vamos a hacer un culto que Dios aparezca. En todo lo que nosotros, de parte del Señor, ofrezcamos una ofrenda para el Señor, que eso sea que Dios esté ahí presente y que se cumpla lo que Dios nos está diciendo. Que Jehová vuelva a aparecer en Silo, en lo que usted haga, en lo que yo haga, en lo que nosotros vayamos a realizar.
Amén. Cierre su vista, iglesia de Cristo. Vamos a celebrar una oración en esta hora. Padre, gracias te damos, aquí. Gracias te damos, Señor, porque tu amanso quita la basama. Gracias te damos, Padre de la gloria, porque tu palabra, Padre, ha descendido en esta hora. Gracias, Señor amado, por recordarnos, Señor amado, que tú tienes deseo de volver a aparecer en tu pueblo, Padre. Porque a veces hay muchas cosas que estorban que tu presencia llegue, que tu presencia caiga, que tu presencia fluya. Padre mío, te pedimos, Señor amado, que vuelvas a aparecer como lo hiciste en los días de Samuel, como lo hiciste, Padre mío, en tierra de Silo. Padre, vuelva a aparecer aquí en asedio, vuelva a aparecer, Padre, en el lugar donde vivimos. Padre, utiliza el que tengas que utilizar. Padre mío, Señor amado, trata con nosotros, que seamos, Padre de la gloria, aquella antena espiritual disponible para que tu presencia sea, Padre mío, descendiendo en donde estemos nosotros, por amor de tu pueblo, Señor amado. Si deseamos que usted vuelva a aparecer, si deseamos que usted vuelva a hablar, si deseamos que usted vuelva, Padre, a manifestarse, a revelarse, Padre mío, es porque tu palabra lo dice, que tu pueblo es el que va a recibir bendición cuando usted desciende, cuando usted aparece y cuando usted habla, Señor amado. Por amor de tu iglesia, vuelve a aparecer, Señor amado. Habla como sabes hacerlo, Padre. Habla como tú quieres, Señor amado. Revélate como tú lo sabes hacer, Padre. Manifiéstate como solo tú lo sabes hacer, Padre de la gloria. Padre, porque cuando tu presencia de la gloria se deja ver, se deja sentir, Padre, ese lugar donde tu presencia cae, nunca vuelve a ser el mismo, dice tu palabra, Señor amado. Cuando tu presencia cae, todo florece. Cuando tu presencia fluye, Padre mío, todo cambia, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que me ha bendecido a mi vida, a mis hermanos, a tu pueblo, a quienes nos miran, a quienes nos observan en esta hora. Padre, a donde llegue tu palabra, Señor amado, a una reaparición divina en la vida personal de alguien, Señor amado. Si hay alguien que ya no te logra escuchar, Padre, si hay alguien que ora y no te escucha, si hay alguien, Padre mío, que ayuda y no te ve, que hay alguien, Padre mío, que paga el precio y no tiene experiencia contigo, Padre mío, revélate una vez más esa vida, Padre, para que todo lo cambie, lo transforme, lo renueve, lo hagas crecer para tu gloria y para bendición de tu amada iglesia, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, recibe toda la gloria, toda la alabanza, toda la pleitesía, Padre celestial. Te damos toda la pleitesía. Gracias, Padre, Hijo y amado Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Debe ponerse su aplauso al Señor. A su nombre, que lo bendiga. Amén. Yo mi hermano Jaime, que decía, despidiendo este servicio, orando por las ofrendas y despidiendo este servicio. Amén. Que la gracia y paz de vuestro Señor Jesucristo reine en cada uno de nuestros corazones, queridos hermanos.